Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una figura que nos cuenta muchísimo sobre la sociedad japonesa, el Ronin, un personaje que a simple vista parece un rebelde de película, pero cuya historia real es mucho, mucho más compleja y reveladora de lo que parece. Y esta es la pregunta del millón, la que lo enmarca todo. Es la gran paradoja que vamos a analizar. En una sociedad construida sobre la estructura, donde cada persona tiene su lugar, ¿qué pasa con quien, de repente, se queda sin sitio? Vale, para entender esto, empecemos por la base de todo, el altísimo precio que se pagaba por mantener ese orden social tan rígido, casi perfecto. Y esta pregunta es clave, porque no hablamos de simples vagabundos. Eran, en realidad, el resultado directo de un sistema que no dejaba ningún margen, para el error, para lo inesperado. Y con esto entramos de cabeza en la identidad de esta figura. Vamos a desmontar un poco el mito para entender quién era de verdad el Ronin, más allá de lo que nos han contado el cine y los libros. Ojo a la palabra, ¿eh? Hombre, hola. Es que la metáfora es potentísima. Piensen en ello. Una persona a la deriva, sin ancla, empujada por las corrientes del destino, sin un rumbo fijo. No hay nada que describa mejor esa sensación de desarraigo total. Porque ser un hombre ola en la práctica era brutal. Significaba ser un guerrero sin propósito, un samurái sin su señor, y esto implicaba perderlo todo, el estatus, el respeto, y lo más importante, la protección de la ley. En el Japón feudal, ser un ronin era peor que ser un enemigo declarado, porque un enemigo al menos tenía un bando, una identidad. El ronin no tenía nada. Y aquí es donde la ficción choca de frente con la historia. El mito nos vende al Ronin como ese héroe solitario, un rebelde que elige la libertad por encima de todo, pero la realidad era mucho más cruda, nada que ver. Era un marginado, la prueba viviente de que el sistema había fallado. No había elección, solo exclusión. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llega a esta situación? Porque esta es la clave para entenderlo todo. El Ronin no aparece de la nada. Es creado por el mismo sistema que después lo aparta. Este punto es crucial, hay que dejarlo clarísimo. Nadie en su sano juicio habría elegido esa vida. Convertirse en Ronin no era un acto de rebeldía, sino el resultado inevitable de fuerzas que estaban completamente fuera de su control. Entonces, a ver, ¿cómo se fabricaba un Ronin? Pues podía pasar, por ejemplo, que su señor muriera o cayera en desgracia, o que una guerra muy larga terminara de repente, dejando a miles de guerreros sin propósito, casi en el paro. O simplemente que fueran víctimas de un castigo político. De un día para otro, ¡pum!, su mundo se venía abajo por una decisión tomada muy por encima de ellos. Esta idea me parece que lo ilustra a la perfección. El Ronin es como un error de programación, ¿no? Un bug en el código de una sociedad que se pretende perfecta, infalible. Es la anomalía que el sistema simplemente no sabe cómo gestionar. ¿Y qué hacían para sobrevivir? Pues se buscaban la vida como podían. Los caminos eran diversos y, a menudo, desesperados. Algunos vendían su espada al mejor postor como mercenarios. Otros, con más suerte o habilidad, lograban reconvertirse en maestros o artesanos. Pero para una gran mayoría, el destino era el bandidaje, o sin más, hundirse en la más absoluta miseria. Y ahora viene lo interesante. Vamos a traer este concepto a nuestro tiempo. Aquí es donde la historia se vuelve increíblemente relevante y nos habla de hecho sobre el presente. La pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Ha desaparecido este conflicto o simplemente ha cambiado de forma? ¿Sigue habiendo Ronin en el siglo XXI? Fijémonos en esta tabla, porque el paralelismo es muy potente. Donde antes había un samurái sin señor, hoy podríamos hablar del trabajador que se queda fuera del sistema, del engranaje corporativo. La causa ya no es la muerte de un señor feudal, sino una crisis económica o una presión social brutal por encajar en un molde. Pero el conflicto de fondo, el del individuo contra la expectativa social, ese sigue plenamente vigente. Y todo esto nos lleva directamente a la reflexión final de este análisis, a una idea que, la verdad, le da una vuelta de tuerca a lo que solemos entender por libertad. La idea central es esta. La sociedad japonesa funciona gracias a una disciplina férrea. Pero ese orden tiene un coste. El Ronin es precisamente la factura, la prueba viviente del precio de un sistema tan rígido. Y cerramos con esta frase, que lo cambia todo. Nos obliga a preguntarnos, ¿la ausencia de ataduras es siempre una elección libre? ¿O es a veces una condena? Es una reflexión muy potente sobre qué significa ser libre en un mundo que lo que exige por encima de todo es pertenecer.